Hoy vamos a hablar de las Peak Weeks, que básicamente es la última semana, aunque puede ser más de una semana, en la que se busca ya dar los últimos ajustes para tener un físico de competición. Hay que distinguir físico definido de físico de competición. Sí, en deportes de resistencia es muy típico. Supercompensación de hidratos de carbono para los días previos de carrera. Sí, al final cualquier disciplina deportiva en la que busques rendimiento tienes que jugar con esta estrategia. No le puedes dar un valor tan grande a la Peak Week porque no te va a evolucionar tu físico. Porque es que la Peak Week lo único que estás haciendo es comer más de la cuenta. Iba a decir que también durante la Peak Week la gente le tiene mucho miedo al agua. Hostia, pues podemos hablar ya de formaciones. Sí, es que para mí sería sacarte titulación legal, porque lo necesitas para ejercer legalmente, y luego ser autodidacta. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al nuevo capítulo, episodio número 32 de Un Café con Natis. Y nada, esto, bueno, la verdad que lo veréis bastante tarde. Lo estamos grabando a, ¿qué es hoy? 30 de abril. Igual lo ven como el 30 de mayo. Estamos bastante adelantados, pero bueno. Más, ¿no? Yo creo junio incluso. Sí, porque teníamos 5, ¿no? En reserva. ¿Con el ayer? Este fin de se sube el 28, 29, 30. No, yo creo que esto es todavía, es el último fin de mayo. Pero bueno, sí, ya lo veremos. Se va a hacer raro aún así de ver publicado este capítulo. Por el tiempo lo va a aparecer, ¿eh? Sí, eso sí. Se valore aquí. Pega el sol. Quemándonos. Pues nada, hoy vamos a hablar de las Peak Weeks, que lo habéis pedido bastante, y como es un tema bastante denso, pues creíamos que había que dedicar gran parte de un capítulo para ello. Y luego también nos pedisteis como que recomendásemos formaciones y todo, y pues vamos a ello, vamos a hacer de esas dos cosas. No sé cuánto durará, pero bueno, también si por lo que sea sobra mucho tiempo, pues simplemente pues buscamos alguna pregunta más que seguro que hay por ahí, ya está. Sí, si tenéis hora por ahí para controlarlo, ¿tienes hora? Sí. Vale. Pues nada, ¿qué algo que comentar? ¿Qué queréis? ¿Queréis introducir el tema? ¿Introduzco? Introduce si quieres, sí. A ver, hablemos de Peak Weeks. La Peak Week, la puesta a punto, básicamente es la última semana, aunque puede ser más de una semana, en la que se busca ya dar los últimos ajustes para tener un físico de competición. ¿A qué vamos con esto? Un físico de competición es un físico que tiene una pérdida de grasa muy amplia en el tiempo, y con la diferencia de una pérdida de grasa normal es ese extra de semanas y esa pérdida de grasa agresiva, ¿vale? Hay que distinguir físico definido de físico de competición. Físico de competición es un físico extremo, pero claro, no queremos llegar con la fatiga de un déficit calórico a la competición. Entonces podemos hablar de Peak Weeks. Esto que os he dicho de no llegar con fatiga sería más Peak Weeks, igual que hablamos ya de empezar a subir comida unas semanas antes de la competición. Y la Peak Week como tal, lo que el grosso de la población entiende que podemos hablar es una semana. Pero sí que es verdad que normalmente suele ser más de una semana el picking, y se hace, o sea, en otros deportes no es que se haga como tal, pero por ejemplo tenéis en deportes de contacto Fight Week, tenéis las típicas bajadas de volumen de entrenamiento para otros deportes. Entonces en casi todos los deportes se busca una supercompensación, y en culturismo natural y en culturismo normal, pero lo natural en este caso no es distinto. Sí, en deportes de resistencia es muy típico. Supercompensación de hidratos de carbono para los días previos de carrera, hacer esa última comida alta en hidratos de carbono. Básicamente yo creo que para cualquier deporte se aplica, a no ser que eso, hasta el último momento tengas que dar pues un peso corporal específico, lo que sea. Para cualquier deporte en general, últimas comidas altas en hidratos de carbono aplicable a cualquiera. Sí, al final cualquier disciplina deportiva en la que busques rendimiento tienes que jugar con esta estrategia. Claro, al final todo es supercompensación. Y eso que hablamos de que el culturismo no es rendimiento. O sea, el culturismo natural no es rendimiento, es que tengas el mejor físico en tarima, y a los jueces se la pela lo que levantes. Lo que le importa es cómo luzcas. Así que, ¿qué no es una Peak Week para hablar, no? Pues una Peak Week tiene que ser cuando ya estás bien rajado, bien definido, con buena condición de competición. Realmente, si no tienes una condición de competición, no te tienes que preocupar de la Peak Week. De hecho, hay mucha gente que se preocupa por, ostras, me ha salido mal la Peak Week, o no lo he hecho mal, o sea, no lo he hecho bien. Es muy difícil que un tío que tiene una condición muy buena antes de salir a competir, si no hace cosas extremas de las que luego hablaremos, se cargue un físico. O sea, es muy difícil. Entonces, la mayoría de gente que cree que una Peak Week le ha jodido el físico es porque no estaba bien condicionada, y porque al final lo difícil y el trabajo se pone antes de la puesta a punto, que ya veréis como seguramente haya que tocar mucho menos de lo que creéis y de lo que la gente de la población cree. Una cosa curiosa es que la peña, cuando me acuerdo cuando estaba a competir o cuando ya competí, me decía, "Buah, habrás tocado el agua, no sé qué", y es como una excusa que la peña se cuenta, si yo me pusiese a hacer esas estrategias
raras de tocar el agua y demás, podría conseguir un físico parecido al tuyo, ¿sabes? Quieren como contarse esa historia. Entonces me acuerdo, tío, me chocó mucho que todo lo que me preguntaba la gente era, hostia, ¿qué haces? Eso tocas mucho el agua, ¿no? No sé qué. Y realmente es, no, tío, te pones a pasar hambre y a moverte y a tener un déficit calórico y estar reventado durante semanas y acabas con ese punto. De hecho, es que en tu caso la picnic no fue de una semana, como también has bien dicho antes, que para empezar, como matiz, estaría de puta madre que cualquiera que llegue a competir no invente y haga la semana antes de competir la Peak Week, que venga con el tiempo suficiente para poder haber hecho una puesta a punto, por lo menos de prueba antes, y vea cómo reacciona. Sí, básicamente que no se crea en la Peak Week tradicional de culturismo con química, porque no tiene sentido. En culturistas naturales no tiene sentido en la mayoría de casos. Yo empezaría por decir que la gente sobrevalora mucho la Peak Week. O sea, y más en naturales. Sí. No le puedes dar un valor tan grande a la Peak Week porque no te va a evolucionar tu físico porque hagas bien una Peak Week. Te tienes que enfocar en llegar en unas semanas previas a la competición con la condición ideal, pues eso, 2-3 semanas previas a la competición, y si realmente has llegado a esa condición de porcentaje graso top para salir a tarima, el 99,9% del trabajo ya lo has hecho. O sea, la Peak Week simplemente sería cargar un poco ese físico, llenarlo de glucógeno muscular y ya está. Pero que sepáis que el grueso del trabajo es definir de verdad hasta un punto que tu físico ya se ve así, pero no es cuestión de que con la Peak Week te vayas a ver más rajado. Nosotros, cuando hemos ido a competiciones de culturismo natural, ¿cuántas veces hemos visto en el backstage gente que no iba suficiente bien condicionada y cargando? Y tortitas y miel. Y luego me pasa. Claro, y tío, si no vas condicionado, lo suficiente condicionado para salir a tarima y que te veas realmente pues ese físico rocoso, es que la Peak Week lo único que estás haciendo es comer más de la cuenta. Entonces yo empezaría por ahí. Claro, y mucha gente es eso, ha cometido el error de creer que son culturistas tradicionales, comer sin conocimiento y que todo vale. Tú al final, para una Peak Week, básicamente tenéis distintos tipos, ¿no? Tenéis la front load, la back load, la ondulate, no sé si es ondulate, bueno, ondulaciones, y la linear load, si no me equivoco. Luego, la más interesante es la front load porque metéis la carga de carbohidratos al principio de la semana, y eso siempre os va a dar margen para corregir. Y si no, también podéis hacer, si no me equivoco, no sé si era la mid load, que es en mitad de la semana, es el pico de carbohidratos. Pero lo que es más peligroso es hacer la backload, que básicamente es meter la carga de carbohidratos el día antes de la competición y ahí no tienes margen para corregir. Entonces, a lo importante que voy aquí, lo más interesante es que metáis vuestra carga más alta de carbohidratos unos cuantos días antes de la competición, por ejemplo, el lunes o martes, y que lo hagáis con carbohidratos que ya tendréis testeada la tolerancia. ¿Cómo testáis esa tolerancia? Tenéis que ir recolectando a lo largo de una preparación los refits que hacéis. Entonces, con esos refits el atleta os va dando feedback y vais a ir viendo un poco pues cuándo rebosa, que ahora hablaremos del spillover, cuándo rebosa, cuándo se ve mejor, cuándo se ve peor y cuándo tiene máximo detalle. Entonces, testeando un poquito esa capacidad de tolerancia a carbohidratos, sabrás la cantidad de carbohidratos que tienes que utilizar para la Peak Week. Entonces, si tú usas una cantidad de carbohidratos alejada de la competición y una cantidad de carbohidratos que tú toleras, es muy difícil que ese físico se eche a perder. Y al final también lo que tenemos que entender es que es una cantidad de carbohidratos para llenar el músculo, para llenar glucógeno y para que el físico bombee. Y también ir midiendo con una escala subjetiva la capacidad de bombeo. Eso es. Sí, muy bien dicho. También es, bueno, es que tenemos que organizar un poco el tema, porque iba a decir, pero me voy por las ramas, iba a decir que también durante la Peak Week la gente le tiene mucho miedo al agua. Y en realidad es todo lo contrario, porque lo que volvemos a decir, ¿no? La Peak Week tradicional de culturismo que usa química es subir los hidratos a muerte y quitar agua. Y tío, si el objetivo de la Peak Week es rellenar los depósitos de glucógeno musculares de hidratos de carbono y el hidrato de carbono se almacena con agua, como quites el agua, ¿a dónde van los hidratos de carbono? Entonces aquí también un tip importante, perderle miedo a beber agua, porque en la mayoría de casos os vais a ver mejor bebiendo más agua, obviamente pues teniendo el cuerpo preparado y, como ha dicho Sergio, habiendo hecho pruebas antes. En esas últimas semanas también una gran ventaja de que sigas bien condicionado antes de tiempo a la competición es que tienes
tiempo para hacer estas pruebas, porque si vas muy apurado, tienes que trabajar todavía más, llega a la competición y no estás preparado, no tienes tiempo para hacer pruebas de subir hidratos refit y ver tu cuerpo cuántos hidratos tolera, porque necesitas rajar todavía más y no te da. Entonces, ir preparados antes de tiempo y hacer este tipo de pruebas de cuántos hidratos de carbono tolera tu cuerpo, para cuando, en qué punto te ves mejor, todo eso os va a venir muy muy bien antes de la competición, y que en la semana de peak week real de la competición simplemente sea hacer lo que ya has probado antes que te funcione. De hecho, también si vienes con la condición que es necesaria para salir a competición y no hacer el ridículo, es decir, si vienes con una buena competición, al final lo que puedes ir haciendo también es ir cargando poquito a poco a lo largo de, si tienes 2-3 semanas, para que quitarle todo el estrés posible al cuerpo, que al final te veas lo más duro posible, lo más rocoso, es decir, que tenga los depósitos de glucógeno bien saturados, pero claro, para eso es necesario que vayas con una buena condición y que hayas probado la estrategia que ha dicho Daniel, que al final ver el cuerpo, la cantidad de carbohidratos que tolera, para que a lo largo de esas 2-3 semanas puedas ir haciéndolo progresivamente hasta que llegues al pic. Al final el cortisol es un glucocorticoide y retiene líquidos, entonces para bajar el cortisol tenéis que subir la comida, tenéis que subir los carbohidratos. Ya estar en un porcentaje de graso tan bajo es un estresor para el cuerpo, pero es que aparte tener un déficit calórico o dar muchísimos pasos y muchísima actividad física es un estrés más, entonces tenemos que disipar estrés de cara a que la competición, ya no solo porque el físico se haya mejor condicionado y más pegado, sino porque un físico no estresado se perciben, los jueces lo percibes tú hasta de público, quién ha llegado con tiempo o quién ha llegado súper exprimido a última hora porque no tenía tiempo. Entonces claro, eso es algo a tener muy en cuenta, que el tener el estrés a raya es de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta en una puesta a punto. Y al final el tema de la sal y el agua simplemente es, bueno, ahora también podemos hablar de la sal baja en sodio, que simplemente es el agua y la sal, pues que van un poco acorde a los carbohidratos. Los carbohidratos, para almacenarse a nivel de glucógeno, eso necesitan agua y sal, porque al final los transportadores de glucosa son dependientes de sodio, y al final si no estamos incluyendo esto porque creemos que nos vamos a deshidratar, pero encima cargar, pero encima no sé qué, o sea, al final estás jugando a algo que no sabes jugar, y simplemente realmente el agua y la sal tiene que ser tu línea basal más un poquito acorde a la cantidad de carbohidratos que metas, que ya os adelanto que la mayoría de gente que es natural y que no son bigardos enormes tampoco van a tener que hacer unas cargas locas, pero por eso también es la importancia de hacer este tipo de cargas tochas al principio de la semana, porque luego si rebosas, seguramente el lunes hasta, bueno, o el martes hasta el domingo que compitas, te va a dar tiempo a limpiarte, porque al final el spillover es la incapacidad de almacenar el agua de forma intramuscular, y al final lo pasa a subcutáneo, que en deportes que son de rendimiento no pasa nada, porque al final cuanto más glucógeno tengas, da igual que te borres, tu prioridad es rendir. Eso me pasó hace poco con Jaime, chico que yo para boxeo, que me decía, hostia, me veía súper borrado, y más, hostia, normal, porque tienes una cantidad de carbohidrato que queremos rebosar, pero en culturismo no queremos rendimiento, queremos estética, y si rebosas, es mejor que reboses el martes al domingo. Y como anécdota también me pasó que rebosé el martes o miércoles y me fui llorando a la puta cama, o sea, me fui llorando a la puta cama, y luego ya para el día de competición estaba de puta madre, ajustamos carga y demás, y me conseguí limpiar. Y si me llega a pasar eso el día antes de la competición, a tomar por culo la competición. Y había mucha gente que compitió contra mí que se les veía como la condición, pero llevan comiendo en el coche desde el día antes de llegar, y yo apenas comí ese día. O sea, entonces es que al final no es todo lo que te han contado llegar ahí y ponerte hasta el culo. Muchas veces los físicos en ayunas, me acuerdo a Jota, decía que él se veía mejor en ayunas y como que simuló, como que su competición era por la tarde, ¿no? Y él simuló como que eso era su estado de ayunas. Entonces, que no es tanto del, como todo lo que pueda y no meto ni agua ni sal, ¿qué va? Es, meto un poquito más de agua, meto un poquito más de sal, pruebo con carbohidratos que ya tolere, y simplemente no me la juego. O sea, tienes mucho más que perder con una pico que ganar. Y si tienes un físico que no llega, no lo vas a mejorar con la pico y no lo vas a mejorar con la carga. De hecho, si no cargas, seguramente mejor. Pero es que aquí yo creo que también está el error de que mucha gente se piensa que, por ejemplo, bueno, que yo creo que ya ni lo saben, que para saturar los depósitos de glucógeno los vas a saturar ese mismo día. Entonces te puedes poner como una puta bola, comerte helado, comerte pizza, comerte una hamburguesa, cuando realmente esto no tiene ningún tipo de sentido. Los depósitos de glucógeno van a venir saturados de los días previos. El día pues lo tienes que seguir como la estrategia que estás usando para terminar de saturarlos, no para decir, hostia, voy a abusar de todo para saturarlos de cero. Sí, o sea, aquí 2 puntos. Uno, la gente que el día de la competición, el día previo, carga con McDonald's, Telepizza, bollería. Hostia, araña, chaval. Y 2, los que están a 10 minutos de salir a tarima en el backstage y se ponen entonces a comer un croissant. Pero en 10 minutos no le da tiempo ni a hacer la digestión para que la comida vaya al sitio que quieres. Estás comiendo por comer. Entonces también tener en cuenta que esa última carga
previa a tarima, no tiene sentido que sea 10 minutos antes porque no te da tiempo ni a hacer la digestión. Pues saben con esta hidratación abdominal hay algunos, ¿no? Sí, claro, es mucho mejor salir con el estómago vacío para, sobre todo, competiciones de Classic y de culturismo, que tengáis que hacer vacuum, súper importante, que os sintáis cómodos a nivel estomacal, con la cintura más estrecha y demás. Luego, lo que estaba diciendo Sergio, de que prácticamente, bueno, un gran porcentaje de la peak week es liberar de estresores al físico, y junto con subir los hidratos durante esa semana, como ha dicho Sergio, muy importante también ir bajando los pasos, que muchas veces, y hoy en día se ve mucho, preparaciones que tienen los pasos en 20.000, 25.000, y claro, si tú estás el día previo a la competición dando 25.000 pasos, se va a notar esa retención en las piernas. Las últimas semanas, si ya vais bien condicionados y podéis ir subiendo hidratos poco a poco y a la vez ir reduciendo los pasos, que el cuerpo se vaya relajando, reduciendo ese estrés, veréis también cómo las piernas se ven cada vez mejor gracias a ese menor estrés físico y, bueno, menos actividad física y menos estrés que lleva tu cuerpo. Es que, de hecho, lo de los pasos, que dar 25.000 pasos y demás, que ahora se está viendo mucho en preparadores españoles, pero nosotros que seguimos más a preparadores ingleses y demás, ves preparaciones que el atleta está durante toda la preparación a 10.000, 12.000 pasos y no da más, porque consideran que cualquier cosa que no sea entrenar en el gimnasio es un estrés físico añadido, que si se puede evitar mejor, que obviamente esto ya es llevarlo al extremo, pero bueno, lo comento también para dar otra perspectiva. Pero porque aquí el problema es ir justo, es como pasa en todo. Sí, vas justo de tiempo, entonces tienes que usar estrategias las cuales no deberían estar presentes y lo que haces es cargarte el físico. Al final, te vas a la gente que más nos referimos nosotros a J. Morris, a Dan Powell, pues gente más de Inglaterra, y hacen las cosas mucho mejor, con mucho más tiempo y de manera mucho más estructurada. Entonces ellos no tienen ese margen de error que puedes llegar a tener y que hace que te cargues la preparación. Yo creo que se irá dejando de ver tanto las preparaciones con muchos pasos. O sea, bueno, eso ya es una apuesta, pero a saber. Luego lo que decías de cargar con hamburguesas y demás, claro, es clave que podáis replicar lo que hacéis. O sea, que tengáis la información de los alimentos que estáis tomando, los carbohidratos que son los gramos de sodio. Si cargáis fuera, no podéis replicar eso, no tiene sentido. Si un día os sale bien, ¿cómo luego lo replicas en la otra competición? Entonces, lo que podéis hacer es reducir las fuentes de carbohidratos que usáis para luego la carga. Si, por ejemplo, las tortas de arroz y la crema de arroz te está sentando súper bien porque no tiene residuo, porque no tiene gluten y demás, pues, tío, usar eso para la peak week puede ser clave. Y aparte es que si entre el cortisol y luego encima la dieta baja en residuos, seguramente bajes hasta un par de kilos, que no vas a ser kilos sobre todo por el residuo que se refleja en el cuerpo, pero eso implica eso, que vas a hacer un vacío abdominal más tocho, el cortisol sí que vas a soltar más agua, te vas a sentir más tranquilo. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas es fundamental que lo tengáis en cuenta. Esos alimentos que conozcáis, no se hacen experimentos en la peak week. Lo de la carga de grasa, el fat load, yo me acuerdo que cuando competí busqué bastante evidencia y no encontré mucha, ¿vale? Entonces, ojo con lo del fat load, porque también es un arma de doble filo. Igual haces fat load, que básicamente, para quien no lo sepa, es como cargar grasa cuando se bajan los carbohidratos para que el balance energético no sea tan bajo y así que no suponga, pues no quieres estar en déficit esa semana, pero claro, igual a nivel digestivo te puede sentar mal. Entonces también ojo, porque el fat load, si lo haces, también tiene que ser con muchas grasas vegetales. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas y no hacer experimentos. En resumen, lo ideal sería llegar, o sea, yo de hecho con Diego mi objetivo es ese, 4 semanas antes de la competición empezar ya a subir comida y bajar pasos, que solo está haciendo 13.000 ahora y no creo que subamos más, pero bajar pasos y subir comida de forma que de forma progresiva, o sea, que podamos ya llegar a competición llevando pues 3-4 semanas o con un déficit mucho más ligero o sin déficit. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ya veréis como a nivel metabólico se va a reactivar, va a perder más grasa porque el cuerpo de repente ve abundancia y va soltando grasa, va soltando agua y a todos los niveles va a haber mejores bombeos y al final eso que se traduce pues en un mejor físico y obviamente en unos mejores resultados. Eso es, al final consigues relajar el físico a semanas previas de la competición y reducir el estrés, todo lo que conlleva a nivel hormonal, empezar a dormir mejor, sentirte más lleno, que vayas al gimnasio y te notes ese bombeo, y mientras muchos atletas estarán apretando ahí que no llegan a la competición, pues tú ya vas un paso por delante, ya vas relajado y ojo con el apartado psicológico
de que un atleta esté, buah, no voy a llegar, me falta condición, a estar tan relajado de decir, vale, me quedan 2 semanas para la competición, pero como ya tengo la condición, lo único que tengo que hacer es mantenerla, ir subiendo hidratos para verme más lleno. Ojo al factor psicológico de estar relajado en ese sentido de, vale, ya he hecho el trabajo que tenía que haber hecho. Totalmente. Claro, eso es clave. Y luego eso, no ir con prisas o luego plantarte ahí, y el hecho de tener mala condición, o sea, yo creo que a nivel psicológico te tiene que matar, sobre todo la gente que lo percibe, porque hay otra gente que yo creo que, de hecho, lo podemos enlazar con la pregunta que nos hizo un chico de que qué opinamos de las competiciones en que la gente salía mal a competir, y en verdad hay mucha gente que no lo percibe, como que salen y están orgullosos. Hostia, tío, pero si tú estás viendo al de al lado que tiene un culo, que le está viendo las rayas del culo, pues yo no estaría tan orgulloso, porque realmente es como si vas a un campo de fútbol y te meten 20 goles. O sea, me da igual que vengas de estar gordo, de lo que sea. O sea, me refiero, la masa muscular y la estructura, pues tío, es cuestión de tiempo, de suerte, de genética, pero la condición realmente es cuestión de cojones y de echarle huevos. Entonces, realmente, si tú vas con una condición mala y te crees que está de puta madre o que tienes el mismo mérito que el de al lado, No, los cojones. Eso me acuerdo que lo decía Ivonne en un vídeo, que claro, la diferencia entre el primero y el quinto igual, pues es mucha jodida de hambre, mucha jodida de pasos, y eso es una verdad que flipas, y también hay que ser objetivo con eso, que también si vas, no vayas a hacer las cosas mal, o sea, en el sentido de, tío, es una experiencia que seguramente no repitas en 3 años, te vas a arrepentir mucho más de hacer medio el ridículo, de no haberte esforzado lo suficiente, que de haberte dejado los cojones y casi haberte muerto por el camino, porque es que llega un punto que te apagas. O sea, yo me acuerdo que es que era una depresión constante. Entonces, bueno, y en líneas generales, aquí me quedaría, o sea, bueno, no por concluir, que igual nos queda bastante más de hablar, pero sobre todo Pick-Week, carga de carbohidratos al principio de la semana mejor para que os dé tiempo a corregir y evitar el spillover, que es ese rebose que os va a hacer taparos. Luego, el entrenamiento, vamos a hablar del entrenamiento. Lo ideal sería que la pierna la dejéis para más o menos el lunes, luego bajar el RIR a un RIR 2-3 y el volumen de entrenamiento a un 50% más o menos del volumen de entrenamiento, y el día antes pues un bombeo que suele ir bastante bien, porque al final esa contracción muscular es lo que también va a fomentar que carguéis glucógeno mejor, y la verdad que eso suele ir bastante bien. También yo creo que a nivel psicológico para el atleta verse de repente en el gimnasio bien bombeado con ese punto, creo que es bastante top. Entonces por la parte de entrenamiento, sobre todo eso, no cebarse con entrenamientos muy duros, y tampoco yo creo, ¿no?, que irnos a rollo mucho circuito y tal, que yo me acuerdo que lo hice, que en su día era como lo que está, pero yo creo que ya está eso cambiando también un poco. muy tradicional, En realidad es el entrenamiento que tú tienes, también muy importante, que no es justo solo de la Pick-Week, pero de toda la preparación. Si tú ya tienes el cuerpo adaptado a un entrenamiento, a unos ejercicios, no la líes durante la preparación cambiando ejercicios, haciendo que tu cuerpo a nivel neural se tenga que volver a adaptar, aprender nuevos ejercicios. No tiene sentido. Mantén los ejercicios a muerte, intentando mantener el rendimiento, y con esos mismos ejercicios terminas la preparación. Hablando de la Pick-Week, que esa última semana, como nos decía Sergio, mismos ejercicios, pero bajas a un RIR 3, RIR 2, y esa última semana pues no vas a muerte al gimnasio, pero tampoco vas a hacer un circuito con las mancuernas de 2,5 kilos. Es un punto medio. Y recargar, que también se ve mucho, sobre todo, pues yo lo veo en el mundo de la gente también no natural, que ya empiezan a tener esa dinámica de entrenamientos desde mucho tiempo antes, cuando realmente no es necesario. O sea, tú la semana que tienes que hacer esos entrenamientos es la última semana, no cuando te queda un mes. O sea, las semanas previas tu objetivo es no perder masa muscular. O sea, Como no le des suficiente tensión mecánica al músculo, con el porcentaje de graso tan bajo y en un déficit calórico, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Perder masa muscular. O sea que tu objetivo es evitar que eso ocurra. Totalmente. Al final eso, que en mi entrenamiento pues tampoco rizar tanto el rizo. Y luego una cosa bastante importante, o sea, lo peor que os puede pasar en una Pick-Week es el spillover, que es básicamente eso, que lleguéis con una condición de verdad, que habéis dicho, hostia, voy condicionado, y de repente habéis cargado carbohidratos y de repente decís, buah, me estoy viendo súper mal. Literalmente o sea, lo que sentís ahí, que me pasó, era como si fuese a explotar. Yo os juro que sentía que iba a explotar, o sea, a nivel me notaba súper duro, pero claro, me notaba súper borrado. Entonces era mucha rayada, y si os pasa eso, ¿cómo corregirlo? Pues subiendo la ingesta de agua, luego bajando un poco la ingesta de carbohidratos, e incluso podéis subir la ingesta proteica. ¿Por qué? Porque la ingesta proteica al final lo que hace el cuerpo para supercompensar el nitrógeno extra que metéis es orinar. Entonces, claro, cuando orinas, pues es agua que te estás quitando. También por la parte de
del spillover, bueno, la clave obviamente sería que no enredéis. O sea, es decir, si vosotros habéis hecho vuestro refit con 2.700 calorías, pues que si sois culturistas naturales y pesáis 73 kilos, no te hagas una carga de 4.000 calorías. Porque es que hasta con bastante menos de 4.000 podéis borraros enteros. Y creerme que pasa, o sea, porque la mayoría de gente natural tampoco pesa 100 kilos ni tiene una capacidad de almacenarlo increíble. Y siempre es mejor que os pequéis de cargar menos y que luego, según la escala de bombeo que vayáis llevando, pues vayáis subiendo carbohidratos de forma progresiva, a que pequéis de cargar de más. Y luego encima, como lo hagáis el día antes de la competición, con lo que os hablaba de la backload, no podáis corregir. Sí, muy luego bueno. el tema de la sal, ¿no? ¿Lo mencionamos? ¿O? Sí, lo de la sal, o sea, al final, lo de la sal normal y la sal baja en sodio, que al final es por el ratio sodio-potasio, que es algo que yo creo que en España no se está viendo mucho, y ya gente como Adam Powe, AJ y demás ya llevan años hablándolo, y básicamente es usar o sea, sodio, ¿no? Y sal baja en sodio por tener un buen equilibrio entre sodio y potasio. Al final el sodio se acumula de forma extracelular y el potasio de forma intracelular, y ese equilibrio a nivel de extra intracelular también es fundamental, sobre todo, bueno, en esa peak week igual hablamos por el tema de la acumulación de líquidos, pero vamos, yo sinceramente creo que no marca tanto la diferencia. Lo hacían O sea, en ratio 2-1, ¿no? Sí, 2-1, 2 sal normal, sal de mesa, y, o sea, bueno, suelen usar sal rosa y luego 1 gramo sal baja en sodio, pero yo creo sinceramente que eso, que tampoco... A ver, no se pierde nada por hacerlo. No, tampoco te va a dar, tampoco te va a hacer mal. Pero claro, obviamente no te va a evolucionar el físico por hacer eso. Tenemos aquí un puto arañón, señores. Pero sí, o sea, básicamente todo viene, yo creo que cada uno sepa individualizar y probar por su cuenta, no hacer caso tanto a estos consejos típicos que se dan de Peak Week, sino que te hagas tú pruebas de lo que a ti te sienta bien. Subir un poco la sal, subir un poco el agua y los hidratos y ver tu físico en qué punto se ve mejor. Pero probando lo que se ve mejor en tu físico, porque no tiene por qué ser lo mismo que en otro físico distinto. Que igual alguien carga con 800 gramos de hidratos y tú cargas con 400 y pensando que tienes que hacer lo mismo que el otro, rebosas y haces un spillover. Entonces, tanto con el agua, con la sal y como con los hidratos, primero decir que no hay que hacer malabares ni hacer brujería, simplemente probar a subir un poco y comprobar en ti mismo cómo te sienta. Porque si tú has hecho pruebas antes de la competición y has comprobado con qué look te ves mejor, el día de la competición lo único que tienes que hacer es replicarlo y hacer lo mismo. Entonces eso va a ser lo ideal siempre. Y sobre la sal, pues eso, yo diría que al final es ir aumentando junto con los hidratos y el agua, que van los tres de la mano. Y si quieres subir obviamente los hidratos de carbono durante la peak week, pues lo que tienes que hacer con la sal y el agua es también subir. Al final, sobre todo eso, en las últimas semanas de la preparación tenéis que ir monitorizando cuánta sal es vuestra línea basal y cuánta agua es vuestra línea basal, para luego subir después de esa línea basal, no inventaros cifras, porque en esto de la PIB no hay recomendaciones generales. O sea, eso es un poco lo que tú vienes haciendo, tocarlo un poquito. O sea, si vosotros cogéis, hacéis entrenamiento como os hemos dicho, el lunes pierna, martes descanso, miércoles, jueves push-pull, bajando el volumen, bueno, todo esto bajando el volumen de entrenamiento, RIP 3, RIP 2, luego el sábado día previo a la competición full body, y hacéis eso, y luego simplemente hacéis una carga de carbohidratos martes, miércoles, como un refit de 2 días que hayáis estado haciendo la preparación, que imaginaros, se me viene a la cabeza los de Diego, que son 2 días altos, ahora son 2.700. Haces eso, es muy difícil que os cebéis y os carguéis un físico, pero al final si empezáis a enredar, si empezáis a inventar, seguramente os lo podáis cargar. Y luego, no sé qué iba, se me ha olvidado, tío. Me iba a decir algo y se me ha olvidado. Podemos poner un ejemplo, o sea, estamos dando como tips generales, ¿no? Igual ponemos un caso, yo que sé, una persona, pues, llega, vale, ha conseguido la condición óptima a 3 semanas, a 3 semanas antes de su competición. Ahora, ¿qué hace? O sea, pues, de manera progresiva, pues aquí ya empezaríamos, si tiene la condición, a ir subiendo carbohidratos poquito a poco, y a medida que vamos subiendo carbohidratos para ir quitando lo que hemos dicho, estrés, y reduciendo también el número de pasos, más o menos puedes ir reduciéndolos, es que en función de cuántos pasos ponemos que está haciendo. Claro, es que hay tantas variables. Bueno, vamos reduciendo los pasos hasta dejar a lo mejor un número que esté bien y podamos mantenerlo esas 2 últimas semanas, y los hemos reducido bastante esa tercera. Y ya pues, y a la par que vamos subiendo los hidratos, ir subiendo, igual que hemos dicho, la sal y el agua de manera progresiva, ir viendo cómo va mejorando el físico. Sobre todo si hacemos la simulación de puesta a punto,
que ya os digo que es eso, que no va a ser como cosas muy raras, igual la haría a 3-4 semanas antes y luego esas 2 semanas de en medio simplemente pues tampoco estar enredando mucho. Y luego también hay que tener en cuenta que si haces una simulación de puesta a punto, imagínate este tío viene a hacer una simulación de puesta a punto y ves que te has pasado un poco y tienes que bajar, has hecho una simulación con 2.700 calorías, yo que sé, 450 gramos de carbohidratos, pues luego ves que has rebosado un poco, pues igual la próxima vez lo haces con 390 y las calorías que sean, ¿no? Pero claro, tienes que tener en cuenta que ya viene un poquito cargado porque tú has estado haciendo eso y aparte vendrá un poquito cargado porque tú ya las semanas esas has querido quitar el déficit porque te has podido permitir quitar el déficit. Entonces yo creo que lo haría más o menos así. Una vez tienes la puesta a punto del final de la competición, va a ser un entrenamiento como hemos hablado, Sí. pues todo el mundo tendrá el entrenamiento de pierna, entrenamiento push, pull, torso, luego como cada uno lo tenga, ojo con los ejercicios demandantes en estiramiento, hay también sobre todo cuidado de no cebaros porque son los que más daño muscular generan. Y esa carga de carbohidratos, pues yo creo que la puedes hacer martes, miércoles incluso, no creo que en vez de lunes, martes, quizás haría lunes un poquito, luego martes, miércoles, días más tochos, siendo el martes el más tocho y luego ya empezaría un poco en función de cómo esté el físico, cómo se vea una escala de bombeo, pues imagínate, están 2.600 los miércoles, pues igual si el tío bombea 10 de 10, me hace un poco rebosado, pues igual bajas a 2.500, todo esto Eso quitando es. carbohidratos. Totalmente. El viernes, el sábado 2.400, igual y el día de la competición igual irían ayunas. O sea, irían Sí, ayunas una con que no la tenga. una maltodextrina con algo de agua, pues lo típico de llevar Powerade, que al final Sí. son eso, electrolitos y azúcar, por eso todo el mundo lleva Powerade. Y la verdad que no me liaría mucho a comer el día de la competición. Un vaciado gástrico, piernas arriba en el backstage para que al final, eso joder, lo he escuchado hace poco. Al final el retorno de la sangre al Sí, corazón es produce válido. el PNA, ¿no? Es el ¿cómo se llama? Sí, era PNA, no sé, era algo de natriurético y lo que hace es eso, es expulsar agua. Y al final, vale, ya me he acordado lo que quiero decir. Que al final el cuerpo es muy listo en compensando todas las adaptaciones y todas las cosas que toques una puesta a punto. O sea, al final todo esto va regido por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la hormona antidiurética y todo lo que hace el cuerpo es compensar. O sea, el cuerpo no se quiere deshidratar. Si tú le quitas agua, él va a retener agua. Si le das agua, va a soltar agua. Entonces, por mucho que toquemos cosas y estemos enredando, el cuerpo es más listo que todos nosotros y va a estar súper compensando. Entonces, si en general sabemos que lo único que hay que hacer es subir un poquito el agua y subir un poquito los carbohidratos y subir un poquito el sodio y que esas tres cosas vayan un poco a la par, no merece la pena jugarse una barbaridad. La mayoría de veces simplemente es una buena condición. Lo que pasa es que muchas veces yo creo que también, y preparadores incluidos, pues te quieres contar un poco, nos queremos contar un poco la historia de, hostia, igual esto si hubiéramos tocado esto o lo otro, hostia, tío, igual si hubiera apretado con la dieta y con los pasos Eso y con es. la actividad, lo tienes, ¿sabes? Es que de hecho no hay por qué hacer una peak week como tal, Claro, de claro. días muy altos en hidratos, pues eso de hacer 2 días de hidratos muy altos. Si tú has llegado con buen punto de condición física y esas últimas semanas has ido progresivamente poco a poco subiendo los hidratos, si la semana de la competición te ves muy bien y te gusta ese look, tío, no te la juegues a intentar hacer magia, tocar cosas, tocar la sal, hacer un día alto en hidratos, porque puedes hacer spillover, puedes verte peor, puedes retenerte líquidos. Si ya te ves bien, mantén ese físico, que yo creo que es un error que se comete. Imagínate, compites el sábado y el miércoles, ¡buah!, el mejor look que has tenido hasta la fecha. Te ves de puta madre el miércoles. Y en vez de mantener ese look hasta el sábado, pues yo creo que por algo mental, algo psicológico, de que es la peak week, necesitas seguir tocando cosas. Y no, tío, todo lo contrario. Mantén el físico que tienes en ese punto y ya está, sales a competir con ese físico que si te ves muy bien, tío, al final es lo que tienes que mostrar en tarima, lo que importa, no los malabares que hayas hecho. Totalmente, sí, al final aquí yo lo que creo que es, aparte de saber individualizar en cada contexto y en cada persona lo que le vaya a ir bien, porque al final lo que hemos hablado, cada persona va a tolerar unos gramos de carbohidratos Claro. topes, unos litros de agua que a lo mejor ya se pasa, una sal igual que ya se pasa, pero claro, teniendo esto ya, habiendo probado antes, el problema es que no vayas con... El problema es que hayas llegado demasiado justo y no hayas ido con el tiempo para poder probarlo, es como todo. Aparte de individualizar, tienes que haber llegado con el tiempo sobrado para poder haber hecho una antes. Y luego podemos entrar a hablar de suplementos, como para específicos de la peak week. O sea, cosas bastante clave, pues el tema de la gestión del sueño y del estrés. O sea, lo que es ashwagandha, magnesio, incluso melatonina. Si venís tomando, pues controlar ese sueño, ese estrés en la peak week es
fundamental. El hecho también, yo consejos que daría pues, estar unos días antes en el sitio que vayas a competir. Yo me acuerdo que en Italia me planté el día antes y se nos hizo tardísimo el pesaje, fue un puto desastre y la competición era el día siguiente y es una putada. O sea, me acuerdo que me acosté claro, habíamos metido yo creo el viaje el día antes en avión, tren y demás, fue una locura. Y luego al día siguiente sí que me levanté bien, pero ese día me fui a dormir con las piernas que me había hecho una mierda y te rayas porque dices, tío, no sé, ¿sabes? De repente te vas viendo hecho una mierda. Entonces todas esas cosas también fundamental. Y temas suplementos también, típicos preentrenos sin estimulantes que te van a ayudar o a pumpear, ¿no? Con vasodilatadores y demás, pueden venir bien, tampoco son la panacea. También aquí con Adri hablamos lo de la vitamina C, que al final la vitamina C lo que hace el cuerpo es un poco autorregularse y si te metes mucha vitamina hidrosoluble, lo que haces para compensar es mear, pero claro, a ver quién se la juega, ¿no? Entonces yo no sé yo si enredaría mucho con eso. También la cafeína la podemos seguir usando en la Pickwick, pesinefrina y así, pero vamos, que sobre todo quizá lo más reseñable de la suplementación en Pickwick es esos pampeadores, iba a decir, no sé cómo decirlo, esos preentrenos sin estimulantes y luego lo típico también antes de salir, nada más antes una cucharada de sal a la boca no te va a hacer ningún mal, seguramente pues te ayuda a bombear y lo que decía Daniel, que es que por mucho que te estén metiendo comida, un puto croissant por la mañana es que no lo vas a digerir, o sea, no lo vas a almacenar como glucógeno, no te va a ayudar a tener un músculo más lleno, entonces tampoco tiene sentido. Lo que te puede hacer es que te sientes mal a nivel digestivo porque hace que no te metes algo tan palatable meses y incluso que luego no puedas hacer un vacío abdominal porque te estés cagando casi. Todo lo que sea intento de diurético como la vitamina C, yo diría solo si has hecho una prueba antes y has visto que te sienta bien. Todo lo que sea diurético y luego en el backstage puedes intentar vasodilatar con un preentreno o lo que sea sin jugártela. Si has probado antes y te va bien, dale. Si no, déjalo, no intentes hacer malabares. Y yo creo que por último me metería eso, un poco ya lo ha tocado Sergio ahora. Vale, ha salido bien la Pickwick tal y ya es el día de la competición. Pues ahí tenemos la opción de, bueno, podríamos diferenciar si la competición es de mañanas o de tardes, pero básicamente, como ha dicho Sergio, para tener un buen vacío y sentirte bien a nivel digestivo y demás, con una pequeña ingesta precompetición ya vale, y luego tocar un poco pues el tema del backstage, esas últimas horas antes de salir a tarima y demás. Sí, al final piernas arriba y también luego pues bombear también. El bombeo típico que, bueno, las piernas no se suelen bombear por el tema que luego igual no se te dan tanto los cortes, pero meter un buen bombeo, en función del bombeo que te estés viendo, pues puedes igual tener un carbohidrato que sea de muy rápida absorción, pues es una maltodestina o algo por el estilo. Y también otra cosa, a raíz de esto del día del show, tenéis que tener muy calculado con fotos en qué momento del día os veis mejor. O sea, con esos refits que hemos hablado, es muy importante que se monitoricen las fotos, que se vea pues con 2 comidas, con 3 comidas, a qué hora, en qué momento te estás viendo mejor. ¿Por qué? Porque si lo puedes replicar, pues mejor que mejor. Si tu físico se ve bien con 3 comidas, pues igual se ve bien con 3 comidas. Y si se ve bien en ayunas, quizás en ayunas es la mejor forma en la que tú puedes ir a competir. Pero esos datos los tenemos que tener ya de antes, pero el día del show, pues al final es un poco replicarlo. Y si ha salido bien la Pickwick, yo creo que eso, si compite por la mañana, seguramente apenas tenga que comer. Si come pues lo típico, ¿no? Tortitas de arroz y miel, porque no pesa apenas nada por mantener un poco la carga. Pero yo creo que varias horas antes, igual 4 horas así antes, igual me estoy lanzando triple, pero yo no comería mucho 4 horas antes, por lo que decimos, porque ya es que no va a darte. Lo típico que se hace, pues un poquito de miel, las tortas de arroz, yo creo que para acompañar casi, que para no meterte miel a palo seco. Y luego también el típico Powerade, que es un poco por aguantar ya esa carga, esos electrolitos, y esa cucharada de sal al final que no te va a restar nada. Pero sobre todo eso, depende un poco de la persona y las comidas que esa persona le sienten bien para su físico. Y también, sobre todo, yo creo que la clave, tío, es no sacrificar sueño. O sea, si tú tienes que levantarte, si tú te vienes bien con 5 comidas, pero eso te conlleva levantarte 3 horas antes, yo no me levantaría 3 horas antes. O sea, porque al final ese cortisol de haber dormido mal te va a pesar más que el meterte otra comida. Así es. Sí, muy importante. Descansar. Y luego también me pareció a mí clave lo que has dicho de tener esa tranquilidad en los días previos. A mí me parece bastante clave eso, que si te tienes que viajar o algo, que no te hagas el viaje clave, el día o 2 días antes, sino que tengas ya un poco ahí la tranquilidad de estar en el sitio, de haber podido establecer ya tu rutina que estés haciendo hasta ese momento y no sacrifiques nada ahí. Le pasó a Miguel Iniesta, tío, que iba a competir al Mundial, que encima estamos hablando de eso, de un Mundial, sí, y no sé si tenía el vuelo solo un día antes a la competición o 2 como mucho a Estados Unidos. ¿Cómo vuelas a Estados Unidos? Claro, ¿cómo vuelas a Estados Unidos solo con un día de margen? Claro. Y en la escala un vuelo se retrasó y ya por el retraso de ese vuelo no llegaba a competir. Se volvió a España sin competir, habiéndose preparado
específicamente para esa competición. Así que ahí tenéis un ejemplo de ir con tiempo, más allá de quitarte ese estrés que te pueda generar viajar a última hora, pues si no, para que no haya este tipo de imprevistos y que te quedes sin competir, que ya es el peor de los casos. Joder, chaval, desastroso eso. Y al final yo creo que poco más, tío. Quería decir algo también del backstage, pero sí, También lo típico, ¿no? De que tengáis vuestro material muy pensado, muy a mano. Yo creo que también es clave que habléis con gente que ya ha competido. Oye, ¿qué me tengo que llevar? Pues eso, no coger frío. Es algo que también, esto sí que es verdad que lo dice mucho Ivonne y tiene toda la razón del mundo, lo de palmas de las manos y palmas de los pies a buena temperatura, porque para bombear es fundamental. Y luego ir viendo esa escala de bombeo de la persona. También otra cosa típica es hacer algún bombeo después de cada comida, el día antes, e incluso ese mismo día, un bombeo pequeñito con gomas, también para tú testear esa contracción, pues yo que sé, 30 minutos después de comer o así, para ir valorando un poco. Sobre todo en el backstage yo creo que la clave es esa tranquilidad, que en verdad es difícil tenerla, pero esa tranquilidad, tío, que estés rodeado de peña, pues un poco que te inspire tranquilidad, que esté todo controlado y que, joder, que te sube la polla, que al final es un... O sea, para los que no han competido, pues es verdad que es tensión, porque encima va todo como muy acelerado. Buah, yo creo que es más tensión como preparador. Me pasó que cuando estuve con Carla en la NPC este año estaba yo mucho más atacado, y que cuando era atleta, porque cuando eres atleta estás ya tan reventado, si te has condicionado bien, que es que te la pela todo. Una barbaridad. Y la Piwik, yo lo que diría en resumen es que no es tan exagerado como la gente dice. Lo que pasa que es lo que digo. Yo cuando competí, pues tío, para ir con un puto nego, yo lo pongo por caso práctico, por contexto, pero que eso, la gente me niega y dice, has tocado mucho el agua, no sé qué, tío, no tocas tanto, o sea, es echarle 2 cojones y se pasa fatal y no es para todo el mundo, pero claro, la gente normal te viene y te pregunta, si has tocado el agua, pues como el que ve un Ferrari y dice, este tío es narco, ¿sabes? Pues claro, porque no quiero asumir que si yo trabajo lo puedo conseguir, entonces tú te piensas que por tocar el agua lo vas a conseguir, pero que no se toca tanto, y menos en naturales, o sea, tienes mucho más que perder que ganar. Y que probablemente el tío que ves, o sea, ya te digo yo que vas a ver mucha gente que se ha cargado el físico por la Piwik y no vas a ver a un tío que haya ganado y digas, este tío ha ganado por la Piwik. No, ese tío ha ganado porque ha echado 2 cojones. Por la condición previa que has conseguido durante la preparación, lo que decíamos antes. Es una línea exponencial de cuanta mayor condición saques en tarima, más duro es. O sea, el último kilo de grasa no es igual de duro que el penúltimo. Cuanto más aprietes, más duro es llegar a ese punto. Y ese tío pues le ha echado más cojones y se lo ha currado más que tú para estar ahí en tarima con buena condición. No es cuestión de hacer en la Piwik que sal y agua, porque eso no requiere ningún esfuerzo. Es por eso que está sobrevalorada. La Piwik está sobrevalorada porque la gente siempre quiere el truco mágico, pues como los suplementos. El suplemento mágico, el quema grasas. No, échale huevos, ponte a currar y pierde grasa porque tú te estás esforzando. Pues la Piwik es igual. Se creen que en estos últimos días, subiendo la sal o jugando con el agua, pueden conseguir un físico. No, consíguelo durante la preparación, esforzándote y haciendo las cosas bien. Claro que es eso, que tienes mucho más que perder. Que es algo objetivo. La condición que tienes es algo objetivo y que demuestra el trabajo que has puesto. Y ya está. Que ahí luego depende de la federación en la que te vas a encontrar también, que te la valoren más, que te la valoren menos, que te valoren más la masa muscular, que te la valoren menos. Pero si tú tengas más o tengas menos masa muscular, tienes una buena condición, es indicativo de que no te has dejado nada y que lo has hecho muy bien. Luego, si sales en 2 categorías distintas, por ejemplo en junior y en tu talla y así, yo sí que recomendaría más mantener esa carga durante la mañana, antes de la primera salida a tarima, por ejemplo, pues lo que ha dicho Sergio, con algunas tortitas de arroz, miel y sal, porque a veces sí que se nota después de salir por primera vez a tarima y te vas a preparar a la segunda y como que el cuerpo se te ha vaciado un poco más, y porque vas pasando más tiempo en tarima también te estás moviendo y al final eso se nota. Entonces, para mantener también el físico ahí cargado si vas a salir 2 veces. Luego, lo que has dicho también súper importante, lo del calor, el cuerpo va a bombear mucho mejor y va a vasodilatar mucho mejor si mantienes el físico en caliente. Entonces, si te puedes llevar contigo una manta, una esterilla, cosas de este tipo para mantenerte ahí en tu hueco bien relajado y caliente de temperatura, mucho mejor, porque el bombeo va a ser mucho mejor y por ende en tarima se te va a ver mejor. ¿Qué más? Yo creo que bastante bien. Sí, yo creo que sobrevalorada la Piwik y no parchea la falta de trabajo ni de partir, por ejemplo, con un buen porcentaje graso para empezar a prepararte. Claro. Totalmente.
Y nada, Lo hemos dado bien. ¿qué hora Llevamos es? 42 minutos. ¿Llevamos? Sí. Anda, pibe. Hostia, pues podemos hablar ya de formaciones. Sí. Sí. Formaciones, chavales. En realidad no tengo mucho que decir de formación. A ver, nosotros creo que somos una corriente de la que ahora mismo no hay mucho. Pues nosotros venimos de las formaciones universitarias y oficiales. O sea, los tres tenemos CAFT, Daniel y yo la carrera de nutrición, Alex el TSE. Y creo que ahora mismo lo que más predomina pues es Fit Generation, ENFAF, cosas así online. Que yo la verdad no creo que estén para nada mal. Y encima es una enseñanza muchísimo más específica que la que nosotros hemos aprendido. Eso es. Pero sí que es verdad que, a ver, sí, a la hora de la verdad, yo creo que esto es un poco lo que tú pongas el trabajo, ¿sabes? De que seas sobre todo obsesionado a nivel extraoficial. O sea, a nivel oficial, ¿qué haría yo si tuviese que volver? Pues igual no me haría una carrera. ¿Por qué no me haría una carrera? Porque si estoy 2 años haciendo un TSD que me habilita igual Eso es. y luego cojo y puedo tener mucho más tiempo para yo formarme de forma específica en lo que quiero y ser de lo mejor que pueda haber en tu entorno o en tu país, ya depende de la ambición que quieras, pues me haría algo que igual no me exija tanto. Pero sí que es verdad que yo no me arrepiento para nada de haberme Yo de haber tampoco. estudiado las carreras. Aquí también lo que yo recomiendo, a la gente que me pregunta es que no escuchen ruido. Es decir, que tienes 3-4 profesionales que sabes que son buenos y que los sigues, quédate con a lo mejor lo que dicen ellos y no te pongas a escuchar A los paleos. Sí, a 20.000 corrientes, quédate con lo que a ti te guste, con lo que a ti te inspire, con lo que te sea un marco de autoridad y con lo que tú vayas a promulgar. Entonces, no estés mirando, me quedo con 4 de estos, 4 de aquellos y no. Al final, y esto va en sintonía como tú trabajes, porque si tienes mucho ruido no vas a ver con qué te quedas de cada sitio. Lo más importante y lo mejor que puede hacer la mayoría que nos escucha es cogerse a un preparador que le lleve y con ese Sí. coach se lleve todos los aprendizajes que esa persona ya sabe. Porque mientras te va llevando, te va explicando todo lo que estáis haciendo Eso es. y todo lo que quieres aprender en realidad es eso, para que tú luego lo puedas replicar. Resumido, Así Sí, que te sí. ahorra, Sí, eso te ahorra claro. mucho tiempo. Es como, a ver, el podcast o sea, nosotros aquí soltamos lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, lo que hemos desechado, lo que no vale, lo que ya se ha quedado anticuado, no lo decimos y luego encima hemos experimentado con mucha gente, entonces, y con nosotros mismos. Entonces es como que ya te lo digieres, pues si puedes encontrarte a alguien que te lo dijera, de puta madre. Y luego lo bueno de esas formaciones más específicas como Fit Generation y tal, que no tenemos código en Fit Generation de momento. Y, y en esas formaciones lo bueno que veo es que les forman de manera más específica. O sea, de que no se van a hablar de mierda, ¿sabes? Sino de la gente que quiere aquí más fitness, más tal, pues en Fit Generation no tengo ni idea, yo no lo he estudiado, pero bueno. Y también, a ver, también si te pones así tonto, igual me sacaría la prueba libre de TSD. Para Sí. coger, me la saco libre y me pongo a formarme por mi cuenta a cañón. Y eso, invertiría sin duda en un entrenador o un preparador que, 100%. y le preguntaría a muerte en plan de preguntarle a cañón. La mejor formación Es que eso. puedes tener es esa. Claro. Y luego, pues sobre todo tener figuras de autoridad. Eso. Hay gente como. Yo voy a decir nombres para que os llevéis. Para mí, diferencial, que no lo repito en todos lados, Dr. Hernández. O sea, el Dr. Hernández para mí tiene. O sea, tú vas a su YouTube abajo del todo y ese tío a nivel hormonas, a nivel fisiología es una barbaridad y le mola mucho el culturismo. Sí que es verdad que es el culturismo no natural, pero luego empezáis a enlazar cosas y a mí me ha servido mucho en mi vida profesional porque sin darme cuenta, al haber escuchado a ese tío, como que me ha hecho enlazar otras cosas. Entonces, ese tío os lo recomiendo, Dr. Hernández. Borja Bandera a mí me gusta bastante, se meten cosas algo complejas, pero la gente que está aquí ya será un poco, tendrá algo de nivel. Fitness Revolucionario, un clásico, igual temas más complejos y otros más básicos, Más pero básico. siempre mucha objetividad, siempre al día. Plataformas como Natural Bodybuilding Worldwide de AJ Morsi y demás, bastante específicas, práctico, vale poco dinero, 12-15 euros al mes. Y luego, por ejemplo, ICEN, las formaciones de ICEN, a ver, son pasta, pero sabes que van a estar bien. Todo lo que haya hecho Ismael Galancho es algo que os va a servir muy bien, porque es Ismael Galancho. Y luego libros típicos, Ciencia y Desarrollo de la Hipertrofia. Si tienes muy poquito nivel, Pirámides de Entrenamiento y Pirámides de la Nutrición, Derek Hens básico. Y bueno, así podemos estar pues hasta Sí, mañana. también básico el que te estás leyendo tú Sí, ahora. de mecánica del ejercicio de Resistance Institute, ¿no? Ese, la verdad top. que bien. Ben James es también bastante bueno. Bueno, Borja Revuelta. Borja Revuelta, A mí Borja Revuelta es top. O sea, de hecho me parece, vamos, también de lo mejor de España y ese tío es top. La formación que tiene con Ivonne, de la parte suya debe ser una barbaridad. O sea, que ese tío muy, muy top. Y luego, eso, este podcast para mí es lo mejor de habla española. Y no lo, o sea, no lo digo desde porque sea nuestro, porque a veces me siento al coche, y os lo juro, me siento en el coche y digo, quiero ponerme un podcast de esto, de nutrición, entrenamiento, culturismo natural, en español, porque no tengo tanto nivel de inglés para escucharme un podcast conduciendo. Eso es.
Y no lo encuentro, tío. Y digo, No. y digo, hostia, ¿sabes? En plan, de tan nicho, tan específico. Entonces digo, hostia, qué guay que lo hayamos hecho. Hay otro tío que se llama Elite Fitness, que en Spotify está guay, pero va un poco sesgado porque va de la corriente paleo y eso a mí no me mola mucho. Los de Buenas Migas Podcast también tienen un podcast de nutrición. Pero es que, claro, depende, si buscamos de esta forma, ese podcast, por ejemplo, Buenas Migas, es muy inespecífico. Yo, decir que los tres somos bastante autodidactas, entonces por eso sí que tiramos más de podcast, de libros, de seguir a gente a la que al fin y al cabo quieres imitar, gente que admiras, quieres llegar al punto donde está él, pues mira el que está haciendo. Voy a recomendar algunos podcasts más de nuestro nicho, ¿no? Que es culturismo natural. 3D Muscle Journey, me gusta mucho, es el equipo de Eric Helms. Luego de Stronger by Science y de Revive Stronger Podcast, que este también es típico, Revive Stronger, que también le sigo en Instagram, también da bastante buen contenido, y esos tres podcasts son así de nuestro nicho de culturismo natural con el que podéis aprender tanto nutrición como entrenamiento. Claro, es que en inglés hay más, pero en español, por eso lo hicimos, de hecho. A mí John Jewett también Sí, me gusta John Jewett mucho. mola. Luego si te vas a hablar también inglesa, pues nosotros vemos a Cuba, a Dan Powe, a Sí, J. Morris. ver los vídeos de contenido. YouTube de Cuba también, eso es un puto máster y es gratis. Luego hay uno en YouTube que se llama The Diet Doc, que tenía 300 y pico visitas, el tío en YouTube, y es tela, o sea, os lo veis y vale dinero lo que tiene ese tío ahí, The Diet Doc. Los vídeos que está subiendo a Heracles, por ejemplo, me parecen Están muy súper bien, Sí, súper sí, completos, están muy bien. a nivel de cómo entrenar petróleo, te explica todo de puta madre. Y fuera coña, que yo este podcast le pondría de... O sea, ahora mismo la biblioteca de contenido que tiene esto es una barbaridad. Sí, es que lo hicimos por eso. Sí, lo hicimos Nosotros- literalmente porque lo que has dicho tú, los tres, esos son en inglés. Sí, nosotros escuchamos este tipo de podcast, pero solo había en inglés. Entonces, si quieres aprender de verdad de nicho, tienes que escucharte podcast en inglés, y decíamos, tío, es que no hay un podcast en español que nos dé este contenido, y por eso nosotros lo estamos haciendo. Totalmente, tío. Y luego- Tenía por ahí más. Luego eso, yo creo que a nivel oficial es un poco ponerte, ¿te merece la pena o no? ¿Qué quieres? Porque, por ejemplo, hay gente como, por ejemplo, Borja Revuelta, se nota que le apasiona la investigación. Tío, si te gusta la investigación, quieres hacer estudios y eres un friki de la ciencia, pues te interesará mucho irte por la rama oficial. Pero si tú quieres hacer tu negocio de asesorías, quieres simplemente pues vivir bien, vivir de online o lo que sea, pues te renta cuanto antes ponerte a pelearte, subir contenido, que esas también son otras cosas, invertir en cómo crear contenido, en edición, en todo eso, que yo creo que, a ver, no es formación solo, pero también de ventas, comunicación, todo eso son cosas, habilidades que encima en la vida siempre te van a hacer falta, igual no ahora, pero igual en unos años. Entonces, los que estéis aquí, que nos preguntáis por formaciones, vais a querer más o menos lo mismo. Pero yo creo que el consejo que os daría es que os obsesionéis y que os pongáis todos los putos días a leer algo, a escucharos un rato de podcast en vez de música. O sea, obviamente no todo el día porque habrá momentos que estéis cansados, pero al principio del día un poquito de podcast, y créanme que 10-15 minutos de podcast diarios no es tanto, y de repente os plantáis a los 4 años y no os igualan ni Dios. No, O sea, y es que al final te pones a escuchar contenido que al final no es lo mismo que leerlo. Escuchando contenido. Puedes hacer cualquier cosa. Sí, que leyéndolo te supondría una concentración total y muchísimo más tiempo. Los En el podcasts son la coche. hostia, tío. Todo lo que sea conducir, vas en el coche o en transporte público y vas escuchándote un podcast. Luego la de Eric Helms, la revista Más Research Review, que de hecho la WNBF tiene algo con eso, que le regalaron la suscripción al que ganó, algo así. Sí. Esa revista, yo me acuerdo que cuando era pequeño le metí mucha gaña, y es la hostia, está muy bien porque te resumen todos estudios científicos y te lo digieren, ¿saben? Te lo resumen, te lo digieren. A ver, ahora con la IA sí que es verdad que igual se le saca un poquito el chollo porque tú metes el estudio, pero claro, ellos te lo buscan, te lo filtran un poco, calculo, y luego tenían vídeos muy buenos. Pero también la plataforma eso de Natural Bodybuilding Worldwide Sí. tiene que, o sea, bueno, tiene, no, joder, si la tenemos, que está bastante bien. Y luego eso, por ejemplo, el Ben James sacó 50 pavos, valía la formación, y estaba bien por 50 euros. O sea, 50 euros es muy poquito. Luego Sergio Mecoach tampoco lo hemos Sí, dicho. de Fermín también es una Fermín, persona muy autoridad. tío. Es que al final Adrián Díaz también, Sí, que estuvo Adrián aquí. Díaz divulga bastante también, sobre todo los podcasts que hace y demás. Pero eso, y Zen, lo que pasa que también son pasta, los cursos. O sea, Sí, pero cursos- tienen buen valor, tío. A ver, es que tienen mucho valor. Y a mí Sergio Mecoach me flipa porque Es que no se sesga nada. No, y tampoco, que es ¿sabes? la aplicación de lo que decimos Claro, nosotros. es en plan, ese tío no se sesga nada. Le ves cómo ella habla de programación y no se va a cosas súper random, ¿sabes? Es De la hecho, no se pierden los detalles, No. que sabiéndolos los puedes comentar, pero al final que vaya en coherencia con lo que tú dices y con lo que tú haces. Y luego, hostia, pues hemos dicho bastante. Sí. Yo, opinión personal,
pero esto no es ni recomendación ni nada, solo me llaman tú. opinión ¿Cuál es el personal. A la Carla. Que salude al podcast Cuando la edite- Carla. cuando edite- edite lo va a ver. Córtalo, Carla. Que lo mío solo es opinión personal, pero es que para mí sería sacarte titulación legal, porque lo necesitas para ejercer legalmente, y luego ser autodidacta. Y a la guerra. Y claro, y experiencia primero, pues si todavía no tienes algo más profesional, pues coges a tus amigos, Eso a es, tus tío. familiares, empiezas a llevarles pruebas contigo mismo, tío. Yo me acuerdo cuando estábamos en la carrera que Sergio y yo estudiábamos CAFID y nutrición al mismo tiempo, ambas carreras, y igual aprendía algo, imaginaos, aprendía que era la dieta cetogénica y la semana que viene estaba probando, haciendo yo mismo la dieta cetogénica durante una semana. Porque más allá del conocimiento teórico, aprendes en tu propio cuerpo lo que se siente, cómo te vas notando, los cambios fisiológicos que hay a la hora de entrenar, etcétera, y lo notas en ti mismo, tío. Al final es parte de la experiencia. Al final que nadie va a confiar en vosotros al principio porque no has hecho nada, no has conseguido resultados, Claro. no tienes nada. Entonces, pues aprovecha a los amigos que le molen, que estén empezando para hacérselo gratis, a gente que le puedas ayudar o cobrándole muy poquito, que eso te va a dar la experiencia que luego a largo plazo la vas a agradecer porque es lo que más te cuesta empezar al principio. Pero yo creo que la clave es, tío, ¿qué quieres? ¿Sabes dónde quieres llegar y qué quieres hacer? Y en base a eso tomar decisiones. Lo que pasa es que con 17 años, tío, yo creo que es muy difícil tomarlas. Entonces no es tienes imposible que sea verlo, no tienes ni 17 puta años, idea. tío. O sea, yo la verdad que me considero súper afortunado porque creo que no me he equivocado, pero joder, de milagro, ¿sabes? Es decir, me metí al café porque me gustaba el gimnasio, ¿sabes? Digo, hostia, igual me podía haber dado a los 2 años por, yo qué sé, por el básquet. Entonces, bueno, que otra cosa que es un poco aparte de esto, pero aparte de las formaciones, yo daría mucha caña a la mentalidad. O sea, Eso es claro. el tema de libros de crecimiento personal, creo que ahora se critican la hostia. A mí me ha gustado. O sea, ahora mismo yo no leo casi eso porque ya todo el rato lo mismo, pero tío, hay X libros que es que te curten, y también trabajar tu percepción de ti mismo, trabajar tu puta mentalidad, porque no te sirve de nada saber muchísimo a nivel teórico si luego no tienes huevos a coger y subir un vídeo por el que dirán, ¿sabes? O sea, a mí qué cojones me importa el que dirán, o porque todo el mundo sabe mucho. Sí, claro, todo el mundo sabe mucho. Ponte a subir vídeos, a ver quién aguanta 3 años subiendo vídeos. O sea, al final ese tipo de habilidades también es una herramienta que tenéis que emplear. Y es eso, por ejemplo, para hacer lo de los amigos o familiares, tienes que tener cojones de decir, oye, ven, que te llevo Sí, es lo que gratis. más cuesta. Mucha gente que tiene síndrome de impostor decir, "Buah, ¿cómo voy a llevar a este tío?". Esa cara, esos huevos, mucha gente que no tiene ni idea está en lo alto ahora simplemente por haber tener empezado. mucha creencia en sí mismos, aunque no tengan ni puta idea de entrenamiento y nutrición, tienen otras habilidades, pero que además esas habilidades es responsabilidad de todos también trabajarlas. Y a igual que te formas sobre entrenamiento, nutrición, pues déjate momentos del día que no vas a tener tanto foco para trabajar tu percepción de ti mismo, tu mentalidad. A mí todo lo que se estoy diciendo me mola mucho, y tío, todo eso es fundamental porque esa percepción de ti mismo te va a condicionar. O sea, te da igual que seas el puto amo si tienes una percepción de ti mismo de mierda, porque no vas a llegar a nada. Y si tienes una percepción de que eres la hostia y encima sabes mucho, porque encima te lo crees, te lo has currado y te lo curras todos los días, no te va a parar nadie, Es tío. que aunque trabajes mucho, estudies mucho y lo apliques o lo dejes de aplicar, si no tienes la mentalidad correcta, no te va a perdurar a lo largo del tiempo porque no vas a saber tampoco cómo hacerlo. Entonces es algo clave que sobre todo a día de hoy se critica muchísimo la gente que se forma, crecimiento personal, se mete a algún sitio para escalar su negocio, se demoniza mucho, y al final es algo clave que es lo que tienes que hacer para mejorar como persona, como profesional y en todos los ámbitos. Pero esa es otra también, el tema de ahora hay mucha mentoría y demás, que también ahí tienes que distinguir un poco, pues, Sí, a ver sí. a quién os pilláis y demás, que hay mucha mierda. Pero también, a ver, eso igual, creo que mucha gente la acaba, mira, aprovechando esto, cogiéndose eso antes de haber ido primero por lo otro. Claro, O sea, pues yo no empezar. digo que ahora, o sea, porque cuanto antes lo hagas mejor, pero puedes hacer las dos cosas a la vez. Pero es que, tío, veo tanta gente tirando de marketing a cañón y no tiene ni puta idea teórica ni técnica, que, tío, de repente vas a pillarte a una persona con una patología, o te vas a pillar a una persona, No puedes yo que sé, hacer. que no vas a tener ni idea, ¿sabes? Que hay gente que dices, hostia, tío, que es complicado. Entonces, tío, no dejéis esa parte técnica, porque yo creo que de aquí a unos años el tema del marketing y demás en redes va a cambiar mucho la historia, y creo que el que se va a llevar un poco el gato al agua va a ser el que tenga conocimientos, el que tenga una buena marca personal a nivel de que la gente le perciba bien y demás, pero para eso tienes que tener una base técnica que la gente lo huele, ¿sabes? Que tú subes un reel, la gente huele si tú sabes o no, por cómo hablas, por cómo gesticulas. Vosotros escucháis esto y vosotros vais a saber, o sea, seguro que sabéis todo, ¿sabes? De nosotros o lo que os transmitimos. Entonces, simplemente, pues todo es trabajarlo y algo que sea coherente, ¿no? Tío, pues demuestra tú también. Para mí esta es otra cosa de predicar con el puto ejemplo, ¿sabes? No solo la formación oficial. A mí no me sirve nada
¿Cuánta gente viene aquí, te habla del brazo de palanca, el brazo de momento están hechos una mierda porque no tienen ni puta idea, no, idea tienen, pero no aplican o no, se están perdiendo los detalles. Aplican demasiado. Claro, o aplican demasiado. Entonces, claro, la experiencia también es un grado, ¿no? De que no vengas a mí hablándome del brazo de palanca y de la fuerza inercial si yo qué sé, si tengo el doble brazo que tú, ¿sabes? O sea, me refiero, son cosas muy de old school esto que acabo de decir, pero ese punto medio, ¿no? De tío, predica con el ejemplo, ¿sabes? O sea, no me demuestres el brazo inicial, lo importante que es, demuéstramelo pues con tu físico y con el paso de los años. Es lo que pasa con la gente emergente, que ya se piensa que por tener mucho conocimiento o tal, ya son mejor que tú, ¿no? Claro, pero ¿qué es el conocimiento? Claro, ¿Y qué está bien y qué está mal? Que tienes conocimiento, pero puedes tener mucho conocimiento, pero no sabes aplicarlo, porque claro. tú coge un cliente, mándale un Excel de la hostia, claro. Dile el brazo de palanca que tiene ese ejercicio, pero díselo y ese tío no va a saber ni por qué lo tiene que aplicar así, ni por qué lo va a hacer así. Entonces, ten la experiencia de a lo mejor saber que solo puedes hacer con X personas y con otras no, claro. Porque si no, no vas a ir a ningún sitio. Para mí el mejor consejo es que encuentres a alguien que te inspira de verdad, que tú admires, e intentar replicar, o sea, no copiar literalmente, pero ver qué hace esa persona y inspirarte en ello para aplicarlo tú y ir en la misma dirección. Porque obviamente si te esfuerzas igual que él, si vas haciendo lo mismo que hace él, pues poco a poco vas encaminado a llegar a ese punto en el que quieres estar. Pues sí. Claro, y que igual no llegas a donde está él en 2 días, pero da igual, pero igual él está en 100 y tú llegas a 70 por haber hecho eso. Y sobre todo, tío, la puta constancia. O sea, no sirve de nada que una semana te motives una barbaridad, empieces con formaciones. No, o sea, no os pongáis 1 hora a estudiar al día porque es irreal. Poneros 2 páginas, 3 páginas, algo realista y que vosotros tachéis. El día que estéis bien, pues 5 páginas. Y tachéis y tachéis y tachéis. Y tío, que esto es el efecto compuesto, que nadie es constante. Que si os esforzáis, tío, que os esforzáis todos los putos días, que si os esforzáis por hacer vídeos, por reformaros, por todo, tío, es imposible. No digo que os vaya, que seáis famosos, pero no os va a ir mal, porque la gente de vuestro entorno va a percibir lo que os esforzáis y lo que sabéis y vais a ser de valor para ellos. Y que la mejor inversión que tiene una persona en sí misma, o sea, que tiene una persona es en sí misma. O sea, que tú no sabes mañana si cambia todo con la puta IA y te quedas sin trabajo. Fórmate y aprende habilidades, aprende cosas técnicas, cosas no técnicas y de todo, porque mañana el mundo cambia y lo único que te tienes es a ti y lo que hacías que funcionaba ahora no funciona en un mundo que es súper cambiante. Entonces, fórmate a ti mismo, invierte en ti mismo y confía, o sea, una frase que me mola mucho es que un pájaro no confía en que no se rompa la rama, confía en sus alas y al final es eso, pues joder, trabaja y sobre todo demuéstratelo a ti mismo para tú confiar en tus alas siempre. Y eso se demuestra el día que no te apetece entrenar, el día que no te apetece hacer dieta, el día que no te apetece ir a andar, el día que no te apetece leer, todos esos días se demuestra y lo que haces cuando nadie te ve es lo que al final vas a acabar mostrando cuando todo el mundo te está viendo. Son esas pequeñas acciones diarias que cuestan mucho hacerlas mal o hacerlas bien. Y cuando las haces mal ya te estás dejando cada vez que te amedrenten más, porque te estás restando mucho. Claro, y también equilibrio, ¿sabes? Que nadie es perfecto, o sea, que es imposible. O sea, tampoco te quedes un domingo a leerte estudios y no vayas a comer con tu familia, ¿no? O estés en volumen y te hagas 15.000 pasos porque crees que, yo qué sé, que tienes que estar limpio y por eso haces, yo qué sé, 6.000 pasos, o sea, el equilibrio, chavales, de ser realistas, a ver, yo creo que es muy... Mira, una cosa que me estoy yendo muy de madre, pero creo que es importante como... Lo que pensarías cuando tienes 80 años, tío, que lo pienses ahora, ¿sabes? Y que tú sepas de lo que te vas a arrepentir con 80 años y creo que esto puede englobar todo, formaciones, habilidades personales, cosas profesionales, lo que queráis y que lo valores, que le pongáis un poco el porcentaje de prioridades y sobre todo tener claras vuestras prioridades y destinar tiempo. O sea, tío, pues igual si leerte un puto libro el sábado te va a hacer no ir a comer con tu abuelo, que es su cumpleaños, y hace 83 años y no sabes si va a ser el último, pues tío, igual estás equivocándote un poco, ¿sabes? Que también hay que saber las putas cosas importantes de la vida. Totalmente. ¿Cómo nos vamos a los finales de los podcasts, de formación de EFA a la cena de tu abuelo? Para que se queden aquí los reales. Pero bueno, yo creo que vamos cortando ya, ¿no, chicos? Sí, llevamos 1 hora y 2 minutos. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. La verdad que nos hemos ido un poco por las ramas como siempre, pero bueno, seguro que os hemos aportado algún tip o algún tipo de valor de utilidad que os haya servido, que para eso estamos nosotros aquí, así que muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis, sugerencias en comentarios, por cierto. Decir también a los chavales que este es el último podcast que grabamos los 3 aquí en esta terraza. Los 3 aquí. Intentaremos seguir siendo constantes, pero será pues eso, porque coincidimos en otro sitio y conseguimos grabar, etcétera, pero dejamos de vivir juntos aquí en Alicante, en esta casa, así que ya no vamos a estar físicamente juntos para que sea tan sencillo grabar los podcasts semanalmente.
Pero bueno, de alguna forma conseguiremos ser constantes, Así ¿no? que valoradlo mucho y ahora más que nunca darnos apoyo para que sigamos Tal con cual. esto en medida de lo que podamos, ¿eh? Habrá que sacarlo, tío, como sea, una a la semana. Remar a contracorriente y ya está, a ver cómo Con lo invitados y podemos tal. Sí, algo haremos. Así que sugerencias en los comentarios. Y nada, si quieres también decir el Un Live clásico, Pro, chavales, ya sabéis. tenéis los que- código Salonso. No el lo Live metemos hasta aquí para que, porque los que se quitan el podcast no van a usar mi código, van a usar el Dragon Famosete. Pero vosotros, chavales, habéis llegado hasta aquí, sois reales. Nos hemos gastado mucho dinero para aconsejaros estas formaciones y hablar así de la Y Pickwick, muchos errores. muchos cursos. Mi Pickwick llorando a la cama el miércoles para contaros esto. Así que por lo menos comprar con ese código. Si compráis en live, pero si no, pues tampoco os enredéis mucho, no pasa nada. Así que nada, darle like, eso sí, que es gratis. La campanita, que sirve más que suscribáis, pero suscribiros para motivarnos. Y tenéis nuestros Instagrams, como el del podcast, como el nuestro, pues para ver si predicamos con el ejemplo, somos unos mentirosos. También es importante. Así que Nada, nada, un abrazo y apoyadnos para seguir con el podcast, que a partir de ahora va a ser más complicado.